Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de prevención de lesiones, de diferentes ejercicios y mucho más. Hoy voy a hablaros de la sentadilla, pero no en concreto de cómo progresar en sentadilla, sino de un tema que está totalmente relacionado con la técnica, y es errores comunes que solemos cometer al hacer una sentadilla. Son 3 errores que suelo ver de forma bastante habitual, entonces quiero comentarles así un poco por encima y quiero deciros cómo podéis solucionarlos, más que nada porque muchas personas los cometen y no son conscientes de ello. Así que un consejo importante, y para empezar el podcast, es que si no te grabas en los diferentes ejercicios, comiences a hacerlo, o por lo menos tenga una persona al lado, una persona cercana, que te pueda vigilar al hacer esos ejercicios y te pueda decir, oye, pues mira, lo estás haciendo mal en este punto, pues lo estás haciendo mal en este otro y demás. Entonces, eso es muy importante. Si no tenemos a nadie al lado, no tenemos a nadie cerca que nos pueda vigilar en un entrenamiento, pues por lo menos grabar esos entrenamientos y verlos luego en casa y decir, pues mira, aquí he bajado mal, aquí he hecho la fase concéntrica un poco mal, podría mejorar en este punto, quizás he metido demasiado carga, o quizás he pensado que iba muy al límite, que me quedaban 2 repeticiones en reserva, y viendo el vídeo, pues creo que podría hacer alguna más. Suele ser un error bastante habitual ese, pero bueno, hoy no vamos a ver ese en concreto, sino vamos a ver otros que tienen más que ver con el progreso a largo plazo, con la técnica en sentadilla y en definitiva cómo podemos hacer este ejercicio de una mejor forma para evitar posibles lesiones en un futuro, que muchas personas con el paso de los años, con el paso del tiempo, a ver, en un principio es cierto que aunque lo hagas mal, igual no tiene demasiadas repercusiones, o sea, no vas a provocar una lesión, pero sí que esto alargado en el tiempo, hecho mal, de una manera constante durante muchos años, pues al final provoca lesiones y provoca que no podamos hacer ciertos entrenamientos de manera intensa. Bueno, en definitiva, que es muy importante que controléis la técnica, sobre todo por encima del peso y demás. Entonces, vamos a hablar principalmente de esos 3 errores comunes. Os quiero dejar 3, hay bastantes más, pero bueno, yo creo que estos 3 son los principales. Y como siempre, ya sabes que me puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram en @ivyamazares para comentar todo lo que quieras y demás. Como digo, el primer error frecuente es no bajar lo suficiente. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que cargan, yo que sé, 200 kilos en una sentadilla, incluso más, o me da igual, aunque sea menos, pero que están empezando y hacen solamente lo que es media sentadilla? Todos hemos visto cómo hay personas que hacen media sentadilla, incluso nosotros mismos, ¿por qué no decirlo? Cuando hemos empezado a entrenar, o si estamos empezando a entrenar, pues hemos cometido muchas veces este error de querer progresar demasiado rápido, metiendo peso a la barra, y al final, como no somos capaces de bajar o hacer una sentadilla medianamente decente, pues hacemos la mitad del recorrido y ya está. Entonces este es uno de los errores más comunes. ¿Por qué se suele provocar? Bueno, pues principalmente por eso, porque metemos demasiado peso a la barra, o simplemente porque no tenemos automatizada una técnica correcta. Porque es cierto que cuando empezamos, aunque metemos poco peso y aunque podemos bajar bien hasta abajo, también hay un componente en el cual quizás se tiene un poco de miedo y no se baja hasta abajo pensando que quizás no podamos subir, ¿no? Es algo bastante común también a veces. Entonces, si no tenéis a nadie que os vigile, como dije, bueno, pues grabaros y ver hasta dónde bajáis. Si estáis empezando, si estáis cogiendo un peso con el que podáis perfectamente y estáis bajando muy poco, pues forzar un poco más la técnica, bajar un poco más, por lo menos hasta la paralela. No vamos a decir aquí ahora que haya que bajar a una sentadilla ATG ni mucho menos, aunque sí que es una buena opción empezar con técnicas así, con muy poco peso para automatizar bien la técnica, pero una sentadilla hasta la paralela sería lo que todos deberíamos hacer. Que no quiere decir que en ciertos momentos puntuales, pero lo que pasa que eso ya nos vamos un poco del tema principal de este episodio. A ver, en ciertos momentos puntuales se puede meter un poco más de carga de la habitual y hacer un poco menos de recorrido, principalmente para forzar un poco más ahí la técnica, para forzar un poco más la progresión, y eso se suele utilizar quizás cuando estamos ya en un punto que no progresamos, pero bueno, antes se pueden hacer otras muchas cosas, y esa sería una de ellas, para por lo menos progresar más a largo plazo, pero en ciertos momentos puntuales desmejorar un poco la técnica para levantar un poco más de peso. Yo este tipo de cosas no las suelo recomendar mucho, pero bueno, se suelen utilizar. Como digo, lo más común, lo más normal, lo mejor es, bueno, pues meter un peso con el que podamos hacer una técnica buena en el rango de repeticiones que nos hemos fijado y al final grabarnos y ver si podemos bajar un poco más, un poco menos, si podemos bajar un poco más verticales, no hacer la típica sentadilla quizás en la que también parece más un peso muerto o un buenos días, como muchas personas también suelen hacer. Entonces, ese es un punto importante.
Y un error común que se suele ver y que todos o la gran mayoría hemos cometido es no bajar lo suficiente en una sentadilla. Asegúrate de que sobre todo tus muslos queden en paralelo al suelo en la bajada, importante porque así vas a asegurar la activación de los glúteos y que los cuádriceps y los isquiotibiales hagan el trabajo correctamente, ¿vale? No lo típico de que parece en vez de una sentadilla un buenos días ni nada por el estilo. Vale, el segundo error más común que se suele ver es levantar los talones del suelo. Esto es importante porque, a ver, los talones deben estar pegados al suelo durante una sentadilla para equilibrar el peso y repartir la carga de manera uniforme. El simple hecho de levantar los talones lo que va a hacer es dirigir mucho más el peso hacia los cuádriceps y ejercer una presión excesiva sobre las rodillas. De hecho, lo que podéis probar, si tenéis la curiosidad, tampoco cogéis mucho peso, es poneros unos discos debajo de los talones y hacer el mismo ejercicio, o sea, bajando pero mucho más vertical. Y vais a ver cómo las rodillas sufren muchísimo más. A ver, no quiero decir que en momentos puntuales, quizás si queremos enfatizar sobre el cuádriceps, no venga bien ponernos estos discos o por ejemplo hacer una sentadilla de otra forma en la cual pues incidamos más sobre los cuádriceps. Pero en general deberíamos de hacer una sentadilla en la cual los talones siempre estén apoyados en el suelo. Si levantas los talones durante la sentadilla con barra, quizás necesites separar un poco más las piernas y sacar un poco más los glúteos y el pecho. Así que ten eso en cuenta, ese punto en la técnica, porque es muy importante, junto con no bajar suficiente, si además levantas los talones del suelo, pues eso, separa un poco más los pies y seguro que de esta forma, bueno, pues vas a tener una técnica mucho más correcta. Por cierto, con lo anterior, lo de no bajar suficiente, es importante bajar lo más vertical posible, o sea, no echar demasiado el culo hacia atrás en la bajada, ni luego en la subida, ¿vale? Lo que podéis hacer, un ejercicio bueno para mejorar la técnica es hacer la sentadilla con pausa. Yo los ejercicios con pausa son ejercicios que siempre me han gustado muchísimo y los recomiendo la verdad que mucho. Para la técnica vienen fenomenal, para automatizar un buen gesto son muy buenos, así que si entrenáis el mismo ejercicio, por ejemplo, 2 veces a la semana, una vez lo hacéis con pausa y otra vez lo hacéis sin pausa y vais a ver cómo automatizáis una mejor técnica. Yo por lo menos es algo que suelo recomendar a toda la gente que asesoro y la verdad que les viene muy bien. Y luego, para terminar, el último error que se suele cometer y seguramente hayáis visto también incluso a personas profesionales, a personas que practican powerlifting o que practican halterofilia, y es el valgo de rodilla. Que el valgo de rodilla significa simplemente meter las rodillas hacia adentro cuando estamos en la fase concéntrica. No en la excéntrica, en la de bajar, sino en la concéntrica. Esto se suele provocar porque no tenemos suficiente fuerza para mover el peso que estamos moviendo. Si tus rodillas se meten hacia adentro mientras estás haciendo una sentadilla, lo que vamos a hacer es exponer la articulación a una postura muy insegura y va a aumentar mucho más el riesgo de lesión. Entonces, asegúrate de levantar el peso adecuado, eso lo primero, no metas demasiado peso y si lo necesitas puedes empezar también a utilizar por ejemplo la máquina Smith para perfeccionar un poco la técnica, pero en concreto normalmente esto se suele dar por eso, porque o metemos demasiado peso o porque tenemos ya mucha fatiga acumulada, tenemos mucho cansancio y el cuerpo además quizás si estamos empezando no está acostumbrado a hacer sentadillas y al hacer la fase, como digo, concéntrica de subida, pues metemos las rodillas hacia adentro. Entonces también hay que tener un poco eso en mente, saber que no es un gesto apropiado y evitarle en la medida de lo posible. Por ejemplo, cuando estamos empezando, si sabemos que ese no es el gesto correcto, pues vamos a intentar hacerlo de una forma más segura y vamos a intentar pues no meter las rodillas hacia adentro. Lo digo porque si empezamos a hacer ese gesto, van pasando los meses, van pasando los entrenamientos y seguimos haciéndolo, al final lo vamos a automatizar como que eso es la técnica buena y eso no es así. Entonces, ese es un punto importante. Y por cierto, con referencia a esto, un tip también, un consejo, sería colocar unas gomas, una banda de resistencia que haga que nuestras rodillas, o sea, que la goma haga que las rodillas se junten. Nosotros lo que tenemos que intentar evitar es que las rodillas se junten, o sea, vamos a separar las rodillas y la goma lo que va a hacer es tirar de las rodillas hacia adentro. Si este ejercicio lo hacemos simplemente con nuestro peso corporal o con la sentadilla ya, pero con poco peso, lo que estamos automatizando es que a la vez que hacemos la fase concéntrica estamos tirando con las rodillas hacia afuera y de esta forma cuando quitemos las gomas vamos a tener una buena técnica, vamos a hacerlo de forma más eficiente. Es un buen tip, incluso se puede aplicar a más ejercicios como el glute bridge o el hip thrust y yo son consejos que suelo implementar, como digo, a todas las personas que asesoro
Incluso son consejos que a mí me han venido bien en su día y por lo tanto les aconsejo muchísimo. También esto de las bandas elásticas también se puede hacer en ejercicios como el press de banca, un press con mancuernas, bueno, en definitiva se puede hacer con muchas otras variantes y viene muy muy bien. En la sentadilla, como digo, eso simplemente lo que va a hacer la goma es forzar esa situación que es mala, pero nosotros mentalmente, nosotros físicamente tenemos que forzar esa rotación externa de las rodillas hacia afuera en la fase concéntrica y de esta forma vamos a subir de forma mucho más segura. Cuando quitemos las gomas, evidentemente, pues lo vamos a hacer la técnica de mucha mejor forma y esto nos va a ayudar en un futuro pues a que no tengamos ciertos problemas en la rodilla, por ejemplo. Así que estos son simplemente los 3 errores más comunes que se suelen cometer en la sentadilla. No bajar lo suficiente, levantar los talones del suelo y el valgo de rodilla. Son 3 errores que, como digo, si no tienes a nadie que te vigile, que a nadie que te pueda ver durante esos entrenamientos, por lo menos grábate, mira luego los vídeos en casa, mira a ver en qué puedes mejorar, en qué no. Y de esta forma, a largo plazo, vas a ver cómo, aunque levantes el mismo peso, lo vas a hacer con mejor técnica y esto también es progresar. No significa solo progresar, levantar más peso, sino que si haces mejor técnica con el paso del tiempo, levantando el mismo peso, incluso las mismas repeticiones, vas a estar progresando de mejor forma. Como siempre, si te ha gustado este episodio, si te han servido de ayuda estos consejos, pues valoro mucho que dejes un me gusta desde cualquier plataforma que me sigues. También me puedes dejar un comentario. En el siguiente episodio hago un especial preguntas y respuestas acerca de entrenamiento, de suplementos, de todo lo que tenga que ver con el mundo del entrenamiento de fuerza e hipertrofia. Me dejáis un comentario o simplemente en ivyamazares.com/contactar, me lo ponéis por ahí. Ya sabéis, por cierto, también que en la página web tenéis para descargar totalmente gratis la guía para entrenar en casa sin material durante estos días, que está viniendo muy bien. Muchos me estáis comentando que os está sirviendo bastante de ayuda, con lo cual os lo agradezco un montón. Si quieres, simplemente entras en ivyamazares.com y la descargas. Ahí en la página de inicio la vas a ver. Y sin más, como siempre, gracias por estar una semana más ahí. Nos escuchamos la semana que viene, el viernes que viene, en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Chao.